Hola a todos, soy Diego de Midnight Church en español y el día de hoy nuestro primer video como una introducción a, llamémosle una serie nueva que vamos a trabajar en el canal Pablo y yo, que está centrado alrededor del tema del anime, ya que muchos de nosotros sabemos cuán importante es el anime como modo de entretenimiento en la región Latinoamérica, especialmente para los que nacimos y crecimos en los años 90, cuando fue la apertura. Entonces, antes de comenzar un poco de este tema de anime en Latinoamérica, tenemos que ver un poco la historia de por qué el anime cuando llegó tuvo tal impacto en nosotros como tuvo en los 90. Y un poco de esa historia va desde la colonia, aunque no lo crean, porque es parte de la razón que nos funda a nosotros en Latinoamérica como una región que importa cultura. Y aquí quiero decir, primero, en sí, Perú y México, que fueron las partes que fundaron el Imperio Español dentro de América, porque fueron donde llegaron Hernán Cortés y Francisco Pizarro, y conquistaron los dos grandes imperios que estaban ahí, y actuaron como la base de poder para la extensión de toda la región en sí. Además de también en el caso de Portugal que tomó Brasil. Tomando estos puntos de poder y la extensión, los españoles crearon las colonias como una fuente de productos así para materia prima, especialmente oro y plata. Fue básicamente la relación que tenían las colonias con la madre patria, como decían. Pero también como parte del proceso tenían que venir y cristianizar y culturizar al salvaje, ¿no? Traían elementos de la cultura española como su arquitectura, su idioma, su religión, sus alimentos, sus armas inclusive, ¿no? Todos estos elementos fueron poco a poco importándose y siendo absorbidos por las culturas locales dentro de las colonias. Y también considerando el hecho que como la población indígena sufrió masivamente debido a las epidemias que trajeron los conquistadores españoles y los colonizadores, causaron que hubiese una caída en la densidad poblacional de los dos grandes imperios y mayoría de la región, obligando así que la cultura española se entrenchara aún más en nuestra región. Entonces ahí podemos decir, ahí es porque todos nosotros compartimos digamos, elementos culturales muy aferrados a nosotros, además del idioma, elementos del cristianismo que están muy dentro de nuestra cultura a tal punto que, al contrario, por ejemplo, Estados Unidos, en Latinoamérica, las fechas religiosas son feriados para todos, nadie elabora, a pesar de que tú tal vez no seas un miembro de la Iglesia Católica, aún así es feriado para ti también. Entonces, hay esos elementos que, por esa naturaleza donde traíamos parte de la cultura de España hacia las colonias y la implantaban aquí, se formó la base a que Latinoamérica después tuviese más apertura a hacer ese proceso a futuro, porque también a partir también de la independencia, mayoría de las colonias trataron de hacer lo mismo, importar cultura para ampliar un poco sus horizontes al punto que o trataban de imitar el modelo prusiano francés del ejército, trataban de imitar la marina inglesa o también la marina americana, trataban de tomar elementos culturales como que se hacían en Europa y traerlos, especialmente, seamos honestos, las clases más altas, trataban de traer elementos de las monarquías y la nobleza hacia las colonias, un poco trayendo poco a poco esos elementos culturales también, mostrando ya por sí solo la naturaleza que se formó. Y otro gran factor de por qué nosotros en la región estamos mucho más abiertos a eso es la inmigración post-independencia. Estamos hablando también la llegada de colonos alemanes, italianos, también portugueses, españoles, ingleses, también cuando vinieron los chinos a un punto a lo que es la región, los japoneses, toda esa mezcla cultural llegó a nuestra región, pero en vez de ser que se implantaran en sí y reemplazaran cosas, nosotros los tomamos y los absorbimos a tal punto como un ejemplo. Acá en Perú, piedra, papel o tijeras, no se dice usualmente piedra, papel o tijeras, se dice yankenbo, que es lo mismo que dicen los japoneses, como al juego. Entonces, hay esos elementos que han sido absorbidos poco a poco. Lo mismo, hay ciertas palabras que mucha parte de la región del Andes puede estar diciendo, mientras que las otras regiones como en México, Argentina, no lo dicen como nosotros. O por ejemplo, en Argentina y en Uruguay usan el término de vos, pero nosotros usamos tú y ustedes. Es algo distinto, pero aún así similar entre nosotros. Como poco a poco esos elementos culturales y esa, digamos, característica de importación de cultura
nació y se formó y evolucionó en la región a tal punto que nos abrió las puertas a poder también tomar ciertos elementos de otros lugares, adaptarlos y, digamos, mejorarlos por hacerlos latinos y darnos más apertura a todo. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que todos tenemos una historia cultural y también una historia en sí política bien similar, considerando que toda la región ha pasado por, llamémosle, guerras civiles, golpes de Estado, gobiernos militares. Entonces, eso también nos mantuvo unidos, por así decirlo, un poco las tragedias que pasaba por la región, pero debido también a ese proceso de las tragedias, como les he dicho, causó que Latinoamérica a un punto se cerrara y se hubiera un decrecimiento económico a tal punto que la región no tenía la capacidad de verdad de producir a gran escala varios niveles de entretenimiento. Estamos hablando no solamente de telenovelas, estamos hablando de programación para niños, estamos hablando de películas, estamos hablando de series en general. Todo eso estaba un poco, llamémoslo, puesto a un lado. ¿No? No hubo tanto desarrollo. Sí, sí, no digo que no existiera. El Chavo del 8 es un buen ejemplo de que sí hubo ese desarrollo que se espació por la región, pero es un ejemplo. Ya no vimos nada similar hasta los 90, cuando después de la final de la Guerra Fría y la apertura de nuestras economías, y de verdad todas las economías del mundo, al intercambio internacional, comenzó a abrirse más esta, digamos, esta puerta de ideas y de productos que nos expusieron a más temas. Y ahí es donde viene el juego del anime, el anime que se introduce en la era de los 90. Ese es el punto clave. A partir de esa apertura comercial que se hubo alrededor del mundo, el anime comenzó a venir desde México hasta Argentina. Y es algo que todos de una generación de los 90 creo que podemos de verdad decir que es un punto que nos une a todos. Porque yo puedo ir a México y comenzar a decir, Chalán, he chalán, y todo el mundo de mi generación va a estar cantando la canción de Dragon Ball Z. Lo mismo, puedo hablar de Ranma y un medio, puedo hablar de Robotech, puedo hablar de Gundam, todas las series de Gundam, puedo hablar también de Medabots, puedo estar hablando también de otras series como Sakura Card Captors, Rurouni no Kenshin, conocido como Samurai X. Entonces, es eso. A partir de esa introducción en los 90s, como que comenzamos a ver más cosas en el mundo, un entretenimiento especialmente para los niños que no había tanto y que un poco abría nuestros horizontes poco a poco, pero también como ya tenemos inmigración japonesa en toda la región, de mayor o menor grado dependiendo del país, pero había una apertura, hay varios elementos culturales que podemos ver ahí que para nosotros no son foráneos, para nosotros son familiares porque conocíamos a una persona o rondamos por la comunidad por algún motivo, ¿no? Y eso entra a por qué, por ejemplo, las razones de por qué el anime pegó aquí en Latinoamérica, pero no pegó en Estados Unidos. Y es algo interesante porque en Estados Unidos hubo un mayor nivel de censura en las series. Caballeros de Zodíaco es un buen ejemplo. No solamente censuraron los elementos de sangre y los elementos de en sí la violencia, sino también redujeron el número de episodios. Y al hacer eso, quitaron mucho de lo que era Caballero Zodíaco, lo que hacía que nosotros en Latinoamérica, que tuvimos toda la experiencia de ver todos los episodios, la sudáramos, así, literal, sangre salía de cada poro, llorábamos sangre cuando pasaba algo, y era a veces los momentos más masculinos, pero aún así era como que, si yo le pregunto a mi generación de Caballero Zodíaco, ¿no? En la era de los diciendo en los 90 tuviste esto, y me veían Knights of the Zodiac y será una serie corta y que no tuvo impacto, por el hecho que en la cultura americana, por su naturaleza, hubo mucha censura que en Latinoamérica, como ya estamos expuestos a varios temas y de la cultura japonesa, no hubo tanta necesidad de censurarlos. Y esto me pareció un elemento curioso, el fenómeno que, todo, a pesar de que entró en la región casi al mismo tiempo, en Latinoamérica el anime tuvo un impacto, porque además otros temas de la censura que me parecieron importantes recalcar, por ejemplo, en Sailor Moon, cuando censuraron de las dos Sailors que eran pareja y las hicieron primas simplemente porque decían no podían ser pareja en la televisión, o también el hecho de que Sakura Card Captors, cuando trataban de explicar lo de Shoran, que tenía una atracción a un chico porque era básicamente la manifestación de la luna, y esa manifestación de la luna, sus poderes venían de la luna de Shoran y obviamente tenía una atracción por eso, no porque era una atracción real. Pero como los americanos no podían entenderlo, decían, ¿sabes qué? No, vamos a poner alguna otra explicación rara, ¿no? O algo, o quitarlo para que no confundiera a los jóvenes con sus mentes.
en Latinoamérica, mientras nos dijeron, véanlo tal cual. Y nosotros tuvimos de verdad el privilegio de ver Dragon Ball Z en los 90s y no en los años 2000 como lo vieron en Cartoon Network después los jóvenes en Estados Unidos. Tuvimos el privilegio de ver Caballero Zodíaco en su completitud, Ranma y medio, Sakura Card Captors exactamente como debió verse, Sailor Moon, Dios mío, Sailor Moon. Entonces todas esas series no tuvieron el nivel de censura como tuvieron en Estados Unidos y nos permitieron abrirnos mucho más a una realidad y darnos apertura a ciertos temas que a nosotros como niños no se nos hablaba. Las series de Cartoon Network, cuando aparecieron también en la misma época, en los 90, no tocaban esos temas serios, a tal punto de que Cartoon Network consiguió de los derechos de varias series de anime para transmitir acá, para mantener digamos, la atención de nosotros, porque veían que el anime era el futuro, sin querer queriendo, ¿no? Y también el anime toca temas tan densos a veces, tan existenciales, que mucha televisión para niños no toca, pero a veces los jóvenes ya tenemos la capacidad de entenderlo y no querían darnos la llave. Evangelion es el mejor ejemplo de esa crisis existencial, ¿no? Y un poco nihilística, siendo honesto. Que después haremos como un preview, vamos a hacer un análisis completo de Evangelion al estilo de Midnight Edge. Estén atentos a eso. Y ahora, ¿qué podemos decir para el futuro del género dentro de nuestra región? Obviamente ya también logró entrar a Estados Unidos sin censura y entonces todo el continente se puede ver el anime tal cual como es y el anime sigue en una explosión cultural con otras series, tomando otros temas, tomando también temas no solo de, digamos, familia, sexualidad, la identidad de uno, sobre las razones de vida, en sí también sobre la aventura, la amistad, el amor. Todos esos temas lo toca el anime ahora sin mucho filtro y todos pueden verlo. Y en Latinoamérica sigue teniendo un elemento de atrincherado que hasta ahora yo conozco. Tengo una sobrina que tiene 10 años y ella, su disfraz de Halloween del año pasado, que fue el 2021, fue Demon Slayer, de la hermana. Creo que eso muestra cómo el futuro de anime está, de verdad es un futuro muy brillante y muestra también el hecho cuánto ha llegado a penetrarse en la cultura popular y la cultura general de tal forma que ya es simplemente algo normal para nosotros verlo. Es algo normal para todos simplemente decir, sí, voy a ver un anime. No importa la edad que tengas, no importa que eres hombre, mujer o cualquier de los géneros, no importa. O sea, lo único que importa es de que existe un anime que te gusta y lo vas a ver y para todos es normal. Y yo creo que simplemente vamos a ir viendo más y más ese desarrollo hasta tal punto que tal vez algún día en Latinoamérica algún joven se va a inspirar y va a tocar o temas similares en una serie animada o va a ser su propia versión del anime, pero latina, que eso es lo que yo estoy esperando para el futuro. Una oportunidad de Latinoamérica de darnos ese elemento, de darnos un anime propio, por así decirlo. No sea algo que venga de Japón y que tome influencias un poco prejuiciosa, siendo honesto, pero aún así un poco de mención, pero digo algo más propio nosotros, es lo que veo que va a aparecer, porque ya aparece en Corea, en China, también en Francia hubo una tendencia, una época en los 2000, en Estados Unidos también están queriendo hacer eso, ¿no? Poco a poco vamos a comenzar a ver donde el estilo anime va a reemplazar el estilo de animación tradicional, o sea, cómo se diseña, y vamos a ver, creo que de todo el mundo, porque es un elemento que se abre a que cualquiera pueda adentrarse al mundo, ¿no? Y si alguno de ustedes tiene una idea, díganos en los comentarios qué piensan de esto también. Y también si tienen un anime que quieran hacerlo, háganlo. Y cuando esté listo, díganos y lo vamos a ver nosotros para darles un poco de diversión. Y como siempre, no se olviden de darnos like y compartan el video para poder hacer que más gente nos escuche. Y estén atentos porque vamos a comenzar a hacer esto regularmente de series, analizando series de anime como Zoids, también Medabots, Pokémon original, aunque no lo crean, también Samurai X, también todas las series clásicas, Gundam, también Sakura Card Captors, Sailor Moon, Dragon Ball, ¿no? Todos los clásicos, poco a poco vamos a analizarlos, incluyendo sus iteraciones actuales, y un poco mostrarles los elementos y analizar un poco esos elementos a futuro. Díganos si les gusta esta idea en los comentarios y también díganos otras series de anime que hayan visto que piensen que deberíamos también hacer un análisis para tenerlo en cuenta. Y como siempre, soy Diego de Midnight Edge en español y nos vemos hasta la próxima.